estar en sintonía de Central de Noticias al amanecer. La semana pasada México vivió un fatal terremoto de 7.1 grados que hasta la fecha ya ha dejado más de 300 víctimas. Repentinamente, un grupo de rescatistas especializados salvadoreños se puso dispuesto a colaborar con la nación mexicana en las labores de rescate de las personas que aún continuaban bajo los escombros. Precisamente ese va a ser el tema que vamos a desarrollar esta mañana en la entrevista. Vamos a hacer un balance del trabajo realizado por los 25 rescatistas que viajaron hasta Ciudad de México para colaborar con la nación mexicana, y se encuentran en nuestros estudios David Carpio, él es líder del Grupo USAR, mayor del Cuerpo de Bomberos, y también Salvador García, es líder adjunto de USAR y también miembro de Cruz Verde Salvadoreña, a quienes damos las más de las cordiales de las bienvenidas. Muchas gracias por la invitación. Después de cerca de una semana que ustedes viajaron hasta México para colaborar en las labores de rescate, ya se puede hacer un balance, ¿no?, de todo el trabajo realizado. De hecho, ayer fueron recibidos como héroes a su llegada al país. Sí, nuestra participación en México, ayer cumplíamos ya 6 días de la asistencia. Dentro de estos 6 días, 3 días trabajamos en Ciudad de México, en lo que se llama DF, Distrito Federal, y 3 días también en el estado de Morelos. Las actividades fueron enfocadas al tema que es nuestro, búsqueda y rescate, básicamente, y algo otras actividades de apoyo como evaluación de algunas estructuras en términos generales. ¿Cómo fue, imagino tantas experiencias, ¿no?, haciendo rescates? No olvidemos el sismo que se registró en nuestro país en 2001 y que dejó una fuerte experiencia en este campo, pero volver a revivir esos momentos de trabajar, de buscar personas con vida y de estar removiendo escombros, porque también trabajaron ustedes en eso. ¿Cómo fue esa experiencia? Una experiencia realmente bastante complicada desde el punto de vista del tipo de colapso de las estructuras, ya que a nosotros en la Ciudad de México nos hizo recordar, por ejemplo, el terremoto de nosotros del 86, cuando se dio el colapso del edificio Rubén Darío, prácticamente apilado, con pocas posibilidades de rescatar víctimas con vida. Entonces, eso inmediatamente a uno lo lleva en el tiempo, o lo que usted decía, los terremotos del 2001, lo de las colinas también, aunque son diferentes tipos de estructura, sí, de escenarios sobre todo, ya que en las colinas por prácticamente viviendas, un conjunto de viviendas, y a diferencia de México, que son edificios multifamiliares, muchos de esos, o de oficinas, con un apilamiento completo. Específicamente en la zona donde estuvieron, en Ciudad de México y en Morelos, ustedes no tuvieron la posibilidad de rescatar a personas con vidas, pero sí trabajaron en la remoción de escombros y en la búsqueda de cuerpos, de cadáveres, de personas que no lograron sobrevivir. Sí, de hecho, lideramos una operación el segundo día en el DF con altas probabilidades de encontrar personas con vida. Trabajamos en conjunto con los equipos de USAR Jalisco, la Marina y otros equipos de búsqueda que estaban en el edificio justamente que nos asignaron. La operación duró más o menos 12 horas en busca de una persona que dio positivo, tanto los equipos de escáner, los perros de búsqueda y los ultrasonidos, pero al final se comprobó que no era una persona, sino que era un perrito el que estaba dando la señal en este caso para los equipos. Nuestra búsqueda va más enfocada a personas con vida, ¿verdad? Ya la remoción de cadáveres o la recuperación de cadáveres ya es más un tema del país, porque tiene que ver más con su protocolo local de cómo se maneja en ese sentido. Entonces, sí estuvimos mucho en las labores de búsqueda, tanto en el DF como en la parte de Morelos. Ahí estuvimos. Para los rescatistas, ¿cómo se dificulta el hecho de que sean edificios multifamiliares, ¿no?, los que se vean involucrados en este tipo de desastres? El hecho de trabajar con minuciosidad, de ser lo más cuidadoso posible, porque un mal movimiento puede representar la pérdida de una vida humana. Sí, claro. Inicia con una evaluación. Se hace primero una evaluación de lo que es la estructura, de lo que es el escenario, para determinar las estrategias. Se plantean los objetivos y las estrategias a utilizar. Como usted decía, si hay posibilidades potenciales de víctimas atrapadas, se toman todas las medidas para tratar de garantizar y de no complicar la existencia de esta persona. Entonces nosotros tenemos equipo para trabajar de tal manera
de empezar con equipo bastante liviano, a tal manera que el escenario nos va demandando equipo un poquito más pesado, pero tomando las consideraciones para no complicar el escenario. A esto le podemos agregar también el tema de las réplicas, que siempre muchas veces quedan activadas después de un sismo fuerte. Entonces, todos estos factores son evaluados y se toman todas las medidas. Esa es la especialidad nuestra, tratar de no complicar más los escenarios. El riesgo siempre es latente, de eso estamos conscientes, pero hay muchos factores que también nosotros los podemos controlar. Y uno de los temas que tratamos de controlar al máximo es la seguridad. La seguridad, sobre todo para nuestro equipo, para no convertirnos en una víctima más dentro de las labores de rescate. Y justamente hablando de réplicas, tras este sismo de 7.1 grados, México vivió varias réplicas después de eso, ¿no? Que es muy normal después de un movimiento telúrico. ¿Complicó esto de alguna manera o cómo sobrellevaron esto con las labores de rescate que ustedes estaban realizando? Bueno, ya todos los rescatistas tienen procedimientos que cumplir. En este caso, la réplica, estemos donde estemos, siempre paramos y luego, si se determina la necesidad de evacuar, se evacúa. La réplica nosotros la vivimos en el estado ya de Morelos. Estábamos ubicados en un estadio muy reciente de construcción, muy fuerte, pero igual el comandante de incidente de ese lugar pidió que evacuáramos. Entonces, aunque nosotros los salvadoreños estamos muy acostumbrados a la réplica, al movimiento, pero siempre cumplimos los procedimientos de evacuación en estos casos. En las diferentes imágenes que nos llegaron y en los diferentes reportes que nos hicieron llegar desde México se pudo observar cómo los rescatistas lidiaban con el entorno, ¿no? Con la cantidad de gente que se encontraba alrededor de los inmuebles que se habían destruido. ¿Cómo afecta estas labores de rescate el hecho de que la mayor parte de daños quedaron en la ciudad y que esto de alguna manera hace que la población en general, los curiosos o los familiares se aboquen hasta la zona para poder observar lo que ahí está ocurriendo? ¿Cómo afecta la labor de poder rescatar a una persona que aún está con vida? Es importante porque el escenario tiene que estar controlado y en ese sentido se coordina con las autoridades locales, los encargados del manejo de la emergencia a nivel local, para tratar de garantizar anillos de seguridad de tal manera de que en el caso de que haya personas, como usted decía, que están interesadas en el escenario por diferentes circunstancias, ya sea porque ellos tienen a una persona que potencialmente está atrapada, tratar de mantenerla al margen de la escena, ya que recordemos que es un área de trabajo altamente riesgosa. Lo que repito nuevamente, las réplicas no están descartadas, y para no complicar el equipo de rescate. En ese sentido se establecen límites de seguridad que se coordinan en este caso se coordinó con la Secretaría de Marina de México, de igual manera con la policía, para que el escenario tuviera acceso solo personal de rescate y que eso no pusiera en riesgo más a las potenciales víctimas como también a los rescatistas. En los diversos reportes incluso pudimos observar que dentro de los protocolos también se estableció alzar las manos, ¿no? Cuando de repente escuchaban algún tipo de movimiento o algún tipo de ruido que pudiese despertar la inquietud de que se encontraba alguien con vida. Sí, hay indicativos cuando se usan equipos de ultrasonido, por ejemplo, el silencio debe ser total para poder hacer un mejor diagnóstico. Sí hay probabilidades porque se hace un llamado y escucha para si alguna persona está, y con que la persona haga el mínimo movimiento o rasgue sobre la estructura, el ultrasonido puede determinar la posibilidad de que exista alguien ahí. Entonces por eso es que se mandan señales, ¿verdad? Entonces la gente, algunos sí logran contener, pero otros no. Entonces eso dificulta de alguna manera mucho el trabajo. Pero sí hay indicativos, por ejemplo, cuando se levanta la mano derecha es que todo el mundo en silencio. Los que son rescatistas lo entienden, pero a veces las personas no, pero al final colaboran un poco con esta situación. Ahora, han regresado ya a El Salvador, pero México continúa con las labores de rescate, ¿no? Se ha reconocido su trabajo. El Salvador, de hecho, fue el primer país que envió a su grupo de rescatistas hacia la nación mexicana. ¿Cómo se siente el hecho de que sean reconocidos incluso por estar siempre prestos, ¿no?, a colaborar en este tipo de situaciones? Porque recordemos que también México ya ha enviado o ha colaborado con El Salvador en situaciones similares. Pues realmente, como usted dice, hay una reciprocidad entre ambas naciones, y en este tema sobre todo pues creo que la parte humana nos mueve a todos. En todo caso,
el recibimiento de México desde el momento de nuestra llegada fue bastante fraterno, bastante cálido, porque ellos tenían en mente también que nosotros les llegamos a ayudar. Y como usted dice, en más de alguna ocasión ellos nos han asistido, y creo que en cierta medida, pues aunque sea con poco, con las limitantes que podríamos tener, damos una respuesta. Y como usted dice, ellos reconocieron que fuimos uno de los primeros equipos en llegar. La sensación, el sabor de boca que ha quedado en ellos es que somos un buen equipo, somos ordenados para trabajar y que nos ponemos a disposición de ellos. Entonces eso ayuda bastante en los acuerdos. En todo caso tenemos con los grupos USAR también de ese país, porque tienen ellos equipos conformados. Entonces eso facilita bastante el trabajo que se ha desarrollado. Para este tipo de desastres, ¿siempre se está lo suficientemente preparado para actuar? Ustedes como grupo, ¿no les toca enfrentarse a nuevos retos cada vez que se enfrentan a situaciones como esta, en el caso en esta ocasión de México? Sí, la verdad es que ya es la tercera experiencia del grupo, bueno, de 2001, 2010 Haití, Ecuador el año pasado y hoy con México. Y cada escenario, cada vez que se sale, son situaciones diferentes, muy diferentes. Pero el grupo ocupa toda esa experiencia para canalizarla a una respuesta de país. Por ejemplo, ahora con los escenarios de México, nosotros también tenemos que prepararnos y enfocar otros nuevos escenarios que pudiesen darse en el caso de que el país pues enfrente una situación similar. ¿Cómo qué escenarios, por ejemplo? ¿Cómo se preparan ustedes, sabiendo que USAR es integrado por diversos representantes de cuerpos de socorro? Como usted dice, el equipo USAR, el grupo USAR está conformado por instituciones como es Cuerpo de Bomberos, Cruz Verde Salvadoreña, Cruz Roja Salvadoreña, Asociación Comando de Salvamento y Policía Nacional Civil. Y todo es integrado bajo un mismo objetivo, con un perfil definido, porque no es que cualquier persona lo pueda integrar de las instituciones, sino que es un perfil definido y a propuesta de las instituciones, de tal manera de que ellos, a través de ese perfil, deben de tener capacidad o capacitaciones enfocadas a la respuesta, por ejemplo, cursos básicos o intermedios de primeros auxilios, cursos de rescate en estructuras colapsadas, cursos de rescate vertical, entre otros, para estar preparados. En los escenarios, básicamente, eso va a depender de los tipos de edificaciones, estructuras. Eso va también relacionado al desarrollo urbano que tenemos. Realmente, en nuestro país ya tenemos edificios multifamiliares de muchos niveles, por ejemplo. Entonces, todo ese crecimiento del desarrollo urbano, esos escenarios tienen que irse adecuando esa demanda a la capacitación del grupo. Entonces debe ser un grupo que esté en constante práctica, en constante análisis de esos escenarios probables, que se puedan dar más enfocados al ámbito local. ¿Se capacitan con periodicidad en estos ámbitos ustedes, digamos, una vez al año o cada cierto tiempo, viendo diferentes tipos de escenarios con fenómenos naturales como este? Sí, se hacen prácticas constantes, no solo en prácticas, digamos, de respuesta, sino en práctica de manejo, porque también lleva una serie de manejos de protocolos, procedimientos, uso de equipos, de tal manera de que esto sea continuo y no se pierda, digamos, las habilidades en determinado momento, porque si no se practican ciertas cosas, pues obviamente con el tiempo se pierde la habilidad. En ese sentido, el grupo se mantiene unido. Tenemos un comité técnico asesor que lo preside mi compañero, y este comité técnico es el encargado de crear los espacios, crear los planes de desarrollo, de integración, de tal manera de que el grupo se mantenga siempre actualizado, en constante práctica. De hecho, se tenía programado para esta vez que salimos a México, se tenía programado una participación en Nicaragua sobre este mismo tema, donde íbamos a converger todos los países de Centroamérica en una respuesta a través de un simulacro en Nicaragua. Se suspendió dada la emergencia que ha sido en México, pero entonces esto nos lleva a que todo Centroamérica estamos en una constante preparación, estamos conscientes del riesgo que estamos, porque prácticamente en esta zona del mundo, pues... Somos el Valle de las Hamacas. Exacto, somos bastante vulnerables, entonces hay mecanismos de respuesta a nivel centroamericano y hay actividades que nos permiten estar en constante práctica.
Ahora, el bagaje de la experiencia vivida en México, ¿qué nos dice? ¿En qué nos hace falta o en qué nos debemos preparar en un futuro cercano? Bueno, realmente nosotros observamos en México una gran organización en cuanto al manejo del evento como tal. También nosotros capitalizamos esa respuesta de buscar, de preparar, por ejemplo, escenarios para la recepción de grupos internacionales, la distribución, el mecanismo de trabajar, los transportes que deben de tener, porque son situaciones que, como decían ya en el análisis mexicano, cuando la entrega del informe, a pesar de que uno se prepare mucho, siempre en la realidad, ya a la hora del evento como tal, cambian muchas cosas. Entonces, pero yo creo que todo esto con el informe que nosotros traemos, vamos a dejar mucha experiencia y muchos puntos, en este caso Protección Civil, ¿verdad?, que es el ente rector de la parte de desastres, de cómo poder mejorar la administración de la emergencia misma. Dentro de la experiencia, ustedes van a capitalizar hacia Protección Civil la revisión de un innumerable, valga la redundancia, cantidad de edificios en nuestro país que corren el riesgo de tener el mismo destino de lo que ocurrió en México con este sismo, porque ya son edificios que han quedado dañados de otros terremotos vividos en nuestro país. De hecho, después de esta experiencia en México, varios medios de comunicación, incluyendo los de la Red Salvadoreña de Medios, se dedicaron a la tarea de hacer una revisión de cuáles son estos edificios y que las personas continúan viviendo ahí, que a simple vista se puede observar que son edificios que están agrietados y que en una situación como la de México pudiesen poner en riesgo la vida de las personas. Hay un censo que lo ha trabajado el Ministerio de Obras Públicas a través de una de sus oficinas. Hay un estudio sobre ese tema y en parte es lo que, como usted decía, se tiene que compartir con nuestro grupo para que tengamos, como usted dice, un inventario, tengamos un diagnóstico de los potenciales edificios que en determinado momento podrían colapsar o que estén con ciertos daños, para que eso a nosotros en la etapa de preparación nos sirve de mucho para tener los probables escenarios a los que nos podríamos enfrentar. Y lo que le explicaba, que el desarrollo urbano va a pasos agigantados, entonces nosotros tendríamos que irnos preparando también en ese sentido, de ir creciendo a la par de ese desarrollo. En capacitaciones y en crecimiento como grupo, ya que lo que se busca y lo ideal sería, porque así es, que las capacidades locales de respuesta se fortalezcan en ese sentido, porque la mayor cantidad de personas se pueden salvar en las primeras horas de un desastre. Ya cuando llegan equipos intermedios o equipos pesados, que es a las 24 horas, 48 horas, ya ahí esa capacidad de rescatar víctimas se reduce, porque ya son las que están ya atrapadas en espacios que definitivamente ya no pudieron los equipos locales evacuar en su momento. Entonces, el desarrollo urbano también tenemos que ir fortaleciendo nosotros también, en el desarrollo urbano también los equipos locales de respuesta. Bien, 8 de la mañana con 18 minutos, vamos a hacer una breve pausa comercial, pero al regresar seguimos hablando con los representantes de USAR El Salvador. Ya volvemos. 8 de la mañana con 21 minutos. Este día estamos haciendo un balance del trabajo que ha hecho el equipo de USAR El Salvador, que viajó hacia México para colaborar con la nación en los trabajos de rescate de las personas que quedaron atrapadas tras este sismo de 7.1 grados que afectó a ese país. Y continuamos hablando, está en nuestros estudios David Carpio, él es líder del Grupo USAR y mayor del Cuerpo de Bomberos, y también Salvador García, él es líder adjunto de USAR y miembro de Cruz Verde. Antes de irnos a la pausa hablábamos sobre las diversas experiencias que ustedes tuvieron en México, el bagaje que les ha dejado, no solo el colaborar en México, sino también en otras naciones como Haití y Ecuador, pero también es importante hablar sobre el refuerzo que usted mencionaba muy bien antes de irnos a la pausa, de las instituciones que trabajan en labores de rescate ya al momento que se da un tipo de fenómenos naturales como este.
Sí, lo que hablábamos, que el desarrollo urbano también va demandando que las instituciones de primera respuesta estemos preparadas para este desarrollo y basados en la posibilidad de salvar víctimas ante un desastre de esta naturaleza. Quienes tienen la mayor posibilidad de salvar más vidas son las instituciones locales, porque las instituciones ya internacionales, en todo caso, las organizaciones extranjeras, ya tardan cierto tiempo en llegar. Entonces, estadísticamente se ha demostrado que las instituciones que están muy fortalecidas tienen posibilidades más de salvar más vidas, lo más rápido posible. En ese sentido, por ahí podría enfocarse también a la preparación. Así como vamos creciendo con la ciudad, digamos, o con los edificios de muchos niveles, también tenemos que fortalecer todas las instituciones de primera respuesta. ¿Qué se necesita para fortalecer las instituciones de primera respuesta? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de grupos de rescate, a veces operan con fondos propios o alguna partida que les entrega el gobierno. En el caso del Cuerpo de Bomberos también sabemos que es una institución que opera también con bajo presupuesto. Sí, en parte es eso, la parte presupuestaria, pero también en parte también la parte de capacitación. En este caso, el USAID está conformado por diferentes instituciones, entonces cada institución tiene que hacer lo propio también, para no solo verlo como un esfuerzo usar, sino que verlo como esfuerzo de cada institución, porque en este tema se maneja un curso más básico que se le llama CREL, que es para instituciones, digamos, que con pocos recursos pueden hacer mucho, pero sí con la capacitación de la gente. Por ejemplo, con herramientas básicas, llamémosle palas, etcétera, para lograr el acceso a unas potenciales personas que estén atrapadas a nivel, digamos, de superficie. Y ya para dejar la parte más complicada, ya los grupos especializados, en este caso el tema USAR. Entonces, cada institución en este caso tendría que velar qué es lo que necesita en sí, fortalecer su presupuesto, fortalecer sus capacidades para dar una mejor respuesta, para ir acorde al desarrollo urbano que se tiene en las ciudades. ¿Siempre hay manos suficientes para actuar en este tipo de situaciones o se necesitan que se sumen, digamos, otros miembros del grupo? Sí, recordemos que en el caso de nuestro país tiene muchas instituciones de socorro, háblese Cruz Verde, Comando, Cruz Roja, bomberos, la misma policía, tienen unidades especiales para el tema de desastre, pero realmente un desastre muchas veces siempre supera las capacidades nacionales. Lo importante es, en este caso, tener el recurso, pero tener el recurso calificado, porque mucha gente quiere ayudar, pero no con las técnicas adecuadas o con los equipos adecuados. Entonces esto ya dificulta, en vez de aumentar la cantidad o la posibilidad de salvar una vida, dificulta el tema este. Entonces, si la gente que quiere sumarse, hay que invitarla a prepararse de la mejor manera, ¿verdad?, para poder dar una respuesta de acuerdo a la necesidad en ese momento. Ahora, un tema no menos importante de lo que hemos hablado es que el trabajo de ustedes ha sido reconocido no solo por el gobierno mexicano, sino también por las autoridades salvadoreñas, por la misma población, han sido recibidos como héroes. ¿Cómo se siente eso después de estar una semana lejos de la familia? Incluso uno de sus integrantes se convirtió en papá estando en México, ¿no? Pues básicamente el tener el reconocimiento tanto afuera, en el extranjero, como acá, pues es un aliciente, es una motivación. Realmente nosotros creo que en su mayor parte no es que vayamos tras ese objetivo, sino que nosotros ya lo llevamos en la sangre. De hecho, los que trabajamos en esto o somos paramédicos, incluso hay médicos, habemos personas bomberos, que prácticamente esta es nuestra vida, nuestro diario que hacer. Entonces, al final se siente reconfortable, pero también estamos conscientes que en un determinado momento las operaciones son altamente riesgosas y eso tenemos que tener plenamente consciente a nuestra familia, sobre todo, tener la comprensión de ellos, porque son siempre los que salen en esto, aunque nosotros somos ponderados así, pero realmente los que están atrás de nosotros y son más héroes que nosotros es nuestra familia, porque son los que en época de crisis, en época de emergencias, son los que saben que nunca estamos con ellos, ya sea acá internamente o fuera. Entonces, en ese sentido también el reconocimiento a nuestras familias que nos aguantan, nos soportan ese tipo de trabajo que tenemos. Y afuera del país, pues realmente se siente bonito cuando a uno le dan las gracias, le aplauden incluso, le reconocen el trabajo, el esfuerzo. En México ha sido el caso y en los otros países de igual manera.
se siente la calidez humana, las muestras de agradecimiento, no solo a las autoridades, sino que del pueblo, a todas partes donde se va desplazando uno, pues lo saludan, le dan las gracias, se quieren tomar fotografías con uno, entonces se siente ese agradecimiento realmente, que no es superficial, sino que realmente se siente que viene de lo más profundo de ellos. Ahora, como grupos que tienen toda la experiencia en este tema, sin duda también dan recomendaciones no solo a las instituciones sino a la misma población, ¿no? Después de este sismo que se registró en México, ha quedado un poco de temor en El Salvador por la ubicación geográfica, por algunos incluso dicen que podríamos ser los próximos. De hecho, después de eso vimos que varios países en el mundo registraron movimientos telúricos. Ustedes, con esa experiencia, ¿cuáles son las principales recomendaciones que deben tener la población en cuenta al momento de una situación como esta para evitar la menor cantidad posible de víctimas? Bueno, primero tendremos que fomentar una cultura de prevención, que es lo que ya se está implementando desde hace muchos años. Capacitarse o hacer simulacros es muy bueno. Japón es uno de los países más exitosos por esa temática, porque desarrollan simulacros constantemente, liberar pasillos, no dejar cosas que estorben a la hora de las evacuaciones, y siempre es bueno realizar los procesos de evacuación misma, independientemente de que no se tenga la emergencia. Mucha gente a veces dice, no, medio tiembla, no salgamos y todo, pero realmente debemos de cambiar ese patrón y ante cualquier movimiento evacuar es lo mejor, porque por evacuar podemos ganar muchas vidas, por quedarnos y considerar que la emergencia no sea muy grande, pues sí se puede empeorar la situación. ¿Será que algunas experiencias se toman de alguna manera a la ligera o no se les da la debida importancia? Porque, por ejemplo, en el caso de los simulacros, México exactamente hacía 2 horas atrás había estado en un simulacro recordando el terremoto de 1985. Correcto. Sí, es cultural, como usted dice, a veces. O el acostumbrarme, por ejemplo, estamos en el Valle de las Hamacas, va a temblar, empieza a temblar, no le tomo mayor importancia, pero el tema es que nunca se sabe cuándo nos va a golpear un terremoto de magnitud considerable y no nos da tiempo para eso. En todo caso, debemos de ir cambiando ese patrón, como usted decía, en nuestra población. Yo me recuerdo que hace un par de años, cuando nosotros hacíamos prácticas de simulacro, por ejemplo, en instituciones públicas, algunas empresas privadas, todavía hay gente que le da risa y no le gusta someterse a ese tipo de ejercicios, pero eso es comprensible, porque no traemos esa cultura. No es como otros países que desde el kinder, la primaria, a los niños les enseñan ya eso, que es parte del quehacer, los simulacros, y salen ordenaditos, van a las zonas seguras, y lo toman tan natural que para ellos, que ya cuando llegan a la etapa adulta ya es algo normal. No sucede en el caso nuestro de la misma manera. Entiendo que para el mes de octubre se tiene programado un simulacro a nivel nacional, y creo que ese tipo de ejercicios nos ayudan a todos para tratar de estar un poco preparados. Vamos a celebrar 31 años de uno de los terremotos más devastadores del país, ¿no? Correcto. ¿Actividades en las diversas instituciones que conforman USAR van a tener? Nosotros estamos como instituciones, estamos conformados como instituciones. Entiendo que cada institución va a participar en lo que le compete. Este es un tema que está manejando la Dirección General de Protección Civil a nivel nacional, y el objetivo, entiendo que es eso, y que nos vayamos ya concientizando cómo salir de un edificio, cómo evacuar, no usar los ascensores si es el caso de un terremoto, utilizar las vías de escape, llegar a la zona segura, ver que todos estamos completos. En ese sentido creo que se va a lograr mucho, ya que el año pasado se hizo, pero solo en los centros escolares, me parece. Ya este año se piensa hacer, me parece, a nivel de todas las instituciones públicas y empresas privadas. Y no solamente por los movimientos telúricos o los sismos, terremotos como son llamados también, sino también por el tema de los incendios. Acabamos de pasar por una situación que se vivió en el Ministerio de Hacienda que también dejó víctimas. Nosotros no tenemos más que decirles que los felicitamos por su loable labor en México y por de alguna manera también siempre estar dispuestos a solidarizarse con otras naciones que viven momentos difíciles. Muchas gracias. Es parte de nuestra motivación realmente, cómo nos recibe la familia, cómo nos recibe la población, y tenemos que seguir adelante.
muy agradecidos siempre con el recibimiento y pues siempre dispuestos también a colaborar en el caso de que esperemos que no se dé, pero si se da esperamos estar listos para dar la mejor respuesta. Esperemos que no se dé y lo más importante es que usted en casita acate las recomendaciones que hacen los expertos en este tipo de situaciones para evitar algún tipo de daños personales. Lo material se vuelve a hacer, pero la vida no se recupera. Nosotros así finalizamos esta entrevista esta mañana. Vamos con información en desarrollo a cargo del periodista Néstor Hernández. Adelante, Néstor. Gracias, compañeros de Central de Noticias. Buenos días a esta hora.